Hola, nos encontramos en nuestra segunda sesión de los libros sapienciales. Quisiéramos en esta segunda sesión focalizarnos principalmente en los libros, en el libro principalmente de la sabiduría. Y para eso quisiéramos adentrarnos un poquito al tema de la sabiduría. ¿Qué querían expresar los hebreos cuando hablaban de este término? Y principalmente podríamos decir que designa la capacidad del hombre para guiar bien su vida y así hacerla feliz. Es decir, tenemos acá el tema, como veíamos la clase anterior, que se trata principalmente de una capacidad humana. Ahora bien, podríamos ver en los libros cómo esta sabiduría eh, tiene como dos canales que se manifiesta. En primer lugar, la sabiduría como habilidad manual. El pueblo de Israel reconoce sobre todo en los artesanos, en los hombres que tienen estas capacidades de ser herreros, tejedores, carpinteros, orfebres, el hecho de que puedan tener estas habilidades les consideran sabios. Y recordemos que eran muy importantes en el quehacer de Israel, principalmente porque se trataban de los trabajos que se habían hecho en el templo. Entonces, de alguna manera, esta sabiduría Dios se las había dado, por supuesto, como un don para la construcción del templo y también para ponerla al servicio del pueblo de Israel en general. Entonces, allí se reconoce una sabiduría, porque ciertamente no todo el mundo tiene este tipo de habilidades. Entonces era muy común que si existía una persona con este tipo de habilidades, la traspasaba generalmente generación en generación en su familia. Entonces ahí tenemos como una primera acepción de la palabra sabiduría. Como ustedes ven, se trata de una realidad muy concreta, de una habilidad manual que no tiene que ver mucho con el tema de la reflexión propiamente tal como a lo mejor uno podría pensar. En segundo término, la sabiduría aparece como una forma de educación. Recordemos que para el pueblo de Israel el tema del traspaso de la fe es un tema sumamente importante. Entonces, los consejos paternos, hablando de madre y padre, ¿no? Que transmite una sabiduría acumulada a través de generaciones. Escuchar a los ancianos, escuchar a los padres, escuchar a las madres, era principio de sabiduría. De alguna manera, dos cosas, digamos, en la tradición de Israel. Por un lado, el Shema Israel, o sea, escucha Israel, eh, es un mandamiento que dice que hay que traspasar la fe a los hijos, traspasar que Dios es uno, etcétera, ¿no? Y que ha ocurrido, que ha hecho historia con el pueblo. Ese es un deber que tiene todo padre, toda madre israelita. Y bueno, y ahí todo el tema de los preceptos de la Pascua y toda esta celebración que está en un contexto familiar. Entonces eso por un lado. Y por otro lado está el tema del mandamiento, el decálogo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿y por qué le honrarás? Porque justamente ellos te han dado palabras de vida y te han dado, digamos, la vida y a la vez te han ayudado y te han dado el don, ¿no? Gratuitamente te han criado. Entonces, bien, lo que gratuitamente has recibido también necesario, eh, digamos, como una alabanza a Dios también poder honrar padre y madre. Entonces, ahí tenemos, por así decirlo, dos aspectos
prácticos de lo que es la sabiduría para el pueblo de Israel. Eh, Poco a poco va a tener, y en los libros sapienciales va a tener un carácter más bien de reflexivo en torno a justamente a saber cómo vivir, o sea, o el arte de vivir. Entonces, uno de los temas que podemos ver en estos libros sapienciales es cómo obtener sabiduría. Y la obtención de la sabiduría eh, podríamos agruparla a través de 5 situaciones, momentos. El primero sería ciertamente la experiencia. O sea, el hombre sabio es aquel que aprende justamente de la experiencia del día a día. Se trata, en el libro del Eclesiastés, aparece con esta forma de decir el ver, ¿no? Ver la realidad, ver la justicia, ver la vida presente que me enseña tal cosa, etcétera, ¿no? O sea, cuando yo veo mi realidad y esa realidad no pasa por sobre mí, sino que de alguna manera me la voy apropiando y voy aprendiendo de esta experiencia. Ese sería como lo primero, ¿no? El primer momento de obtener sabiduría. El segundo momento para obtener la sabiduría sería la tradición. La tradición que, como hemos visto, es la forma de traspasar de generación en generación la fe, pero también justamente este arte de vivir. O sea, en el fondo el tema del sabio que tiene sus discípulos, que se va, digamos, traspasando, y cuando uno va traspasando justamente esta sabiduría, también se va aprendiendo con otros. El tercer momento de este cómo obtener la sabiduría podríamos encontrarlo en la reflexión y el discernimiento y el diálogo. O sea, ¿en qué sentido la reflexión? Es que yo, ocupando un término muy, muy actual de la iglesia, es como decir poder ver los signos de los tiempos. Está muy relacionado con el tema de la experiencia, pero va más allá. O sea, el hecho de ver estos signos, pero también poder discernirlos. O sea, está toda esta literatura sapiencial que vuelve a los acontecimientos de la historia de Israel y los puede interpretar a la luz de lo que está pasando. De alguna manera tiene que ver también con este actualizar la palabra, actualizar lo que Dios me va diciendo en mi vida, en mi historia, ¿no? Entonces el sabio es aquel que puede ir discerniendo la acción de Dios en el día a día. Pero esta reflexión y este discernimiento también se va haciendo junto con otros. O sea, hay un tema ahí de comunidad y por eso también es importante el tema del diálogo, del diálogo que yo establezco con otros sabios, con la gente, y voy también, como decíamos, aprendiendo con ellos. Y también, ¿no es cierto?, viendo cómo ellos van percibiendo justamente y reflexionando la realidad, también vamos haciendo, por así decirlo, escuela, y nos vamos ayudando en vivir, en el fondo, y ser cada día más sabios. ¿Cómo obtener la sabiduría? También decíamos como un cuarto punto sería a partir de la fe. También en este sentido el sabio israelita, el justo israelita, no se separa de esto. Es decir, en el fondo también el arte de vivir está dado por esta fe, por este creer en este Dios que, como yo israelita, yo judío, ha hecho historia con nuestro pueblo, se ha presentado como el único Dios, nos ha provisto, en fin, eso es el Dios que está ahí, que en la tienda del encuentro, etcétera, ¿no? O sea, en el fondo, la fe
judía no queda al margen de esto, aunque, como hemos visto, el acento muchas veces se ponga en la experiencia humana. Y por último, ¿cómo obtener la sabiduría? Tenemos la comunicación divina, es decir, y también quizás entendiéndolo desde una perspectiva ya cristiana, este Dios que se revela, que se manifiesta y que, bueno, también me muestra este arte de vivir. Eh, bueno, como decíamos, queríamos ver un poco el libro de la sabiduría. Podríamos decir que este libro tiene como tres grandes partes. La primera con respecto a los temas de la vida humana, el juicio escatológico. La segunda parte todo el tema de una alabanza, por así decirlo, a la sabiduría. La tercera parte, la justicia de Dios, que se revela en la historia. Y por último concluye con un himno de alabanza a Dios. Ahora, con respecto al autor, se cree de que el libro de la sabiduría, hasta el momento, ¿no?, por los estudios que se han hecho, es que es de un solo autor, cosa que quizás es un poco rara en la Biblia, pero al parecer este puede ser una excepción. Bueno, el autor alude a Salomón, no lo nombra, ¿no?, pero ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, cómo alude a él. El tema de que es un autor judío, rechaza totalmente el politeísmo, es un hombre orgulloso de su raza, ¿no? Se puede transparentar en su escrito. Y el hecho que sea alejandrino, ¿ya? Alejandrino de Egipto, pero de lengua y cultura griega. Ahora, con respecto a la fecha de composición del escrito, es bien interesante que los estudiosos, los exegetas, nos dicen de que es posible que la redacción, digamos, esté enmarcada en la época de Augusto, o sea, estamos hablando del año 30 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Entonces, en ese sentido, la valoración que nosotros los católicos podemos hacer al libro de la sabiduría es que se trata de una reflexión judía muy cercana a Cristo. Es decir, bueno, ¿en qué estaba la fe judía, digamos, antes de Cristo? Bueno, en esto, ¿ya? Y eso es interesante, el libro de la sabiduría. Ahora, ¿por qué se cree esto? Porque, bueno, un poco los escritos dan cuenta, el escrito da cuenta de la cultura y de la comunidad judía que vivía allí en Alejandría, en ese lugar. Ahora, ¿qué temas que aborda? Bueno, la injusticia, el sufrimiento sin sentido, el fracaso aparente, la muerte inmerecida a los justos, pero aparece una nueva perspectiva o nuevas claves de lectura que son muy interesantes, principalmente el tema de la fe en la inmortalidad, la retribución ultraterrena y el juicio misericordioso de Dios. Ahora, con respecto justamente a este punto que quisiera subrayar más, el destino inmortal del hombre. Bueno, era un tema abierto, por así decirlo, en la fe judía, el tema, bueno, qué pasaba con la muerte del hombre justo, dónde se iba, ¿no? Recordemos los mártires macabeos, por ejemplo. Entonces, el libro, bueno, plantea un presupuesto básico, ¿no? Que el hombre es mortal, ¿no? Eso como presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que plantea o cuál es la tesis del libro La sabiduría con respecto a este tema? Que Dios creó al hombre para la incorrupción. Entonces, aparece este tema de la inmortalidad como puro don de Dios, pero lo importante, y aquí es que podríamos decir se aleja de lo que la filosofía griega con respecto al tema de la inmortalidad del alma, es que esta inmortalidad es participación de la felicidad eterna de Dios. Y eso es muy interesante con respecto, ya piensen ustedes a lo que es la predicación de la resurrección de Cristo. Es decir, la resurrección viene a ser una respuesta concreta a esta problemática que se planteaban los judíos de esta época, ¿no? Y bueno, específicamente allí en Alejandría. Entonces, podemos ver que también en este libro La sabiduría eh, eh, también tiene una cosa muy interesante para nosotros los cristianos, es que el hecho que la sabiduría
no es Dios, ¿ya? No es un Dios que acompaña al Dios uno, ¿no es cierto?, del mundo judío, pero es divina, ¿no? Entonces la sabiduría pareciera que apareciera como otra persona y algunos han tratado de relacionarla quizás con una reflexión muy temprana de lo que sería el Espíritu Santo. ¿M? Pero bueno, eso es como teoría. Entonces, como vemos ahí, el libro de la sabiduría plantea dos temas para nosotros muy importantes: el tema de la inmortalidad y el tema de este Dios que se despliega de alguna manera también con la sabiduría que es divina, pero que no es este Yahvé, ¿no? Bien, pues les invito entonces a que podamos entrar en este libro de la sabiduría. Aquí hay algunas claves y de lectura. Revisen el material que está en el campus virtual y también participar de los foros, que también nos ayuda a poder ser comunidad de aprendizaje. Nos vemos en la tercera sesión y que tengan una buena semana y que puedan profundizar en el libro de la sabiduría. Chao, nos vemos.